Cordial saludo, estimados compañeros y estimada tutora. A continuación, vamos a hacer la exposición en cuanto al tema del análisis crítico valorativo de un texto, detrás de las líneas. En la siguiente presentación, vamos a evaluar la intencionalidad que tienen los autores o que quieren dar a conocer y su incidencia en el pensamiento crítico valorativo y también como en los entornos socioculturales y que aportan a la reflexión, el análisis y la contextualización de algunos textos. Los integrantes de la siguiente presentación son los siguientes: Jimmy Fernando Camargo Salón, Daniel Ricardo Estepa Núñez y Dairaniela Moreno Vega. A continuación, el compañero Jimmy Fernando nos va a exponer en cuanto a la primera pregunta de cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informativos. Bueno, entonces, para iniciar, pues tenemos que tener presente la definición en cuanto a los textos literarios. Nos dicen que los textos literarios se encargan de transmitir un mensaje, una historia, una enseñanza, sentimientos, también emociones a través del lenguaje. Dentro de las principales características de los textos literarios encontramos que tienen la función poética, que el lenguaje se usa de manera creativa. También cuentan con el subjetivismo. El texto refleja la perspectiva personal del autor. También se identifican porque la mayoría de textos son ficticios, ¿sí? Que juegan con la realidad y la ficción. También encontramos que se representan a través de la realidad. El texto se sitúa en torno a una época, una localización específica para que el autor se autorreconozca. También a través de su originalidad. El escrito toma distancia del lenguaje común y elige el significado del subjetivismo de las palabras. A través de la organización en géneros literarios. Los textos se organizan en géneros literarios, también por sus rasgos lingüísticos, toda vez que predominan los sustantivos y los adjetivos sobre los verbos. Dentro de ellos, pues tenemos algunos ejemplos, como son los cuentos, las novelas, los microcuentos, crónicas, leyendas, mitos, poemas, entre otros. También tenemos que los textos informativos son escritos que transmiten información de manera objetiva y concreta. Dentro de las principales características encontramos las siguientes, que es transmitir información, que la información compartida sean a través de hechos y descripciones concretas, no involucra el subjetivismo, por lo cual pues no se incluye la argumentación, la opinión o estrategias de convencer al lector. Utiliza el lenguaje técnico, presenta un tema central, pues toda vez que la información se organiza de modo que se presente un tema central o específico, se expresa de forma clara, razón por la cual pues se expresa de manera clara la idea principal que el autor desee informar, y pues la información es ficticia, razón por la cual pues la información es real. Dentro de ellos encontramos algunos ejemplos, como son las tesis, los informes técnicos, artículos científicos, libros escolares, folletos informativos, razón por la cual pues llevan un sustento científico o una investigación, razón por la cual pues la información que se deposita allí es 100% validada. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar cuál es la diferencia entre un texto expositivo o explicativo de un texto argumentativo. Entonces, iniciando por el texto expositivo o explicativo, podemos ver que su principal objetivo es informar y explicar un tema de manera clara y objetiva. Entonces suele seguir una estructura lógica y organizada con una introducción, un desarrollo y una conclusión. También utiliza pues un lenguaje que es claro, preciso y directo. Esto pues hace que se eviten de pronto las ambigüedades en el momento pues de explicar.
Y en cuanto al contenido, presenta algunos hechos, datos y explicaciones detalladas sobre un tema específico. Podemos encontrar en este caso como son los artículos enciclopédicos, los manuales de instrucciones, los informes científicos. Entonces esto hace que sea un texto más claro y preciso en el momento pues, de darlo a conocer. Ahora, el texto argumentativo. Entonces, su objetivo principal es el de convencer o persuadir al lector sobre un punto de vista o postura. Incluye una tesis, una afirmación inicial y argumentos que lo apoyan o contraargumentos y alguna conclusión. Este tipo de texto entonces utiliza un lenguaje que es persuasivo con recursos retóricos como preguntas retóricas, analogías y apelaciones emocionales. Entonces lo que busca este tipo de texto es la argumentación, el diálogo, como esa confrontación entre un tema determinado y presenta argumentos y evidencia para respaldar una opinión o una posición y puede incluir refutaciones o puntos de vista opuestos. Entre estos encontramos los ensayos, las editoriales, los discursos políticos, entre otros. A continuación, entonces, la compañera Daira nos va a hablar acerca de las estrategias de lectura que se pueden aplicar en el momento, después de la lectura, según la autora Solé. Bueno, cordial saludo para todos. Y respecto a la pregunta de qué estrategias de lectura se pueden aplicar en el momento después de la lectura, según la autora Solé, sería, después de la lectura se pueden aplicar pues varias estrategias para consolidar la comprensión y el aprendizaje del texto. Algunas de estas serían la identificación de la idea principal, que consiste en determinar cuál es el mensaje central o la idea más importante del texto leído, pues ayuda a sintetizar la información y a enfocar en lo esencial de esta. La elaboración del resumen, pues esta crea un resumen del texto permitiendo organizar y condensar la información, facilitando su retención y comprensión. La formulación y respuesta de las preguntas es otra del momento después de leer, sería el tercer momento, que sería la formulación y respuesta de preguntas. Al hacer las preguntas sobre el contenido del texto y tratar de responder para ayudar a profundizar en la comprensión y a clarificar cualquier duda que pueda haber surgido durante la lectura. Pues estas estrategias son muy útiles para asegurar que el lector no solo ha entendido el texto, sino que también puede recordar y aplicar la información de manera más efectiva al momento de recordarla. Siguiendo con la cuarta pregunta de la caracterización a nivel crítico valorativo, sería, según Canzani, sería el nivel crítico valorativo de la comprensión lectora, según Dani Canzani, se caracteriza por una evaluación profunda y reflexiva del texto. A continuación, daré a conocer sus características principales. Primera, evaluación del contenido, que se trata de valorar y juzgar tanto el contenido explícito del texto como las inferencias que se puedan hacer a partir de él. La cuarta, cuestionario activo, implica cuestionar y reflexionar sobre las ideas presentadas, evaluando su calidez, coherencia y relevancia. La tercera, identificación de la ideología, pues esta consiste en descubrir la ideología subyacente del autor, sus intenciones y propósitos detrás del texto que él armó. La cuarta, la relación con otros textos, pues acá busca establecer conexiones con otros textos y discursos, entendiendo el contexto amplio que éste genera y de la situación del texto leído. La postura crítica del lector, pues es aquella que asume una postura crítica evaluando si está de acuerdo o no con el autor y justificando sus razones. Y ya para finalizar, estas características fomentan un pensamiento crítico y una comprensión más profunda y matizada del texto.
Gracias a todos y feliz día. Bueno, muy bien, compañera. Muchas gracias por su aporte y explicación en cuanto a estas características del nivel crítico valorativo según Casani. Por otra parte, entonces ya como para concluir, podemos dar como un aporte en cuanto a la intencionalidad de que la lectura crítica es importante en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo